Això, ondo entzute alda? Hoi bai. Arratsalde on. Eskerrik asko etortzeagatik. Daniel Ineraritik gure gizarteak politika medio azken hamarkadetan jasandako aldaketei buruz hitz egingo digu. Bizkaitarra, jaiotzez, Nafarroan bizi da gaur egun Ineraritik. Filosofia politikoan eta sozialean katedraduna, Iker Baskeko ikertzailea eta Gobernantza Demokratikoaren Institutoko zuzendaria dugu Ineraritik. Izena eta izana ditu. De reconocimiento mundial, ha sido nombrado como uno de los 25 pensadores más influyentes del planeta por la prestigiosa revista francesa Le Nouvel Observateur. Apellidos fuertes, Daniel. Premio Príncipe de Viana de la Cultura en 2013, Inerariti es un pensador comprometido que ha pasado del discurso a la acción, al sumarse a la lista liderada por Uxue Barkos de Geroa Bai al Parlamento Navarro. Y según me han contado, eres también un enamorado de la montaña y del alpinismo. Podemos leer sus artículos de opinión en el Diario Vasco o El País. Entre sus publicaciones les recomiendo, por ejemplo, La transformación de la política, Premio Nacional de Literatura, o Un mundo de todos y de nadie. Señor Inerariti, es un placer tenerle aquí en Azkoitia. Le agradecemos de corazón y le cedo la palabra. Eskerrik asko, Akate jauna, digo, no. Sí. Todavía no. Bueno, yo también voy de candidato a alcaldía de mi pueblo, o sea que... Pero en fin, sacaremos un par de concejales. Bueno, muchas gracias por vuestra invitación. Viniendo de mi viejo amigo Asier, pues es una de las personas a las que no puedo decirles que no. Y además estoy muy contento y me ha gustado con vosotros y en la medida en que yo pueda echaros una mano, aunque sea pequeña, pues aquí contar conmigo, ¿no? He estado dando muchas vueltas a ver qué os decía, de qué hablaba y tal, y al final con Asier llegué a un acuerdo y es que voy a explicar por dónde creo que qué es lo que creo que está pasando en la democracia en general, en nuestras democracias, en el Estado español en particular, y luego, si me permitís, voy a hablar de lo mío, voy a hablar de Navarra, porque efectivamente yo nací en Bilbao porque nadie es perfecto y mi madre se fue allá, pero mi madre es de un pueblo de Terastella y efectivamente estoy en la candidatura de Geroa Bai, el último de la lista. A Uxue le he dicho, ten cuidado que como haya una revolución y cambien las cosas y esto se vuelca, yo quedo el primero y tú te quedas la última. Y bueno, voy el número 50. Vamos a ver, si yo tuviera ahora que hacer un breve relato de lo que ha pasado en la democracia en estos últimos años, yo contaría que ha habido 3 grandes capítulos. Y creo que es muy importante saber en qué capítulo estamos, porque cada capítulo tiene su propia exigencia, su propio discurso, y hay que dar una batalla diversa. Digamos que hasta el año 2008, cuando estalla la crisis económica, eso, si hubiera que titularlo, yo pondría el periodo de la desafección. Si recordáis, que era lo que decíamos, pasotismo, la indiferencia, el repliegue sobre lo privado, a la gente no le interesaba la política, etc. Cosa muy diferente de lo que está pasando ahora. Yo me he hinchado a escribir cosas en aquel periodo, llamándoos al compromiso, a implicarse en la política, a participar. Y ¿qué me ha pasado? Que cuando me han pedido que esté en una lista no he podido decir que no, porque no tenía ningún argumento. Todos los argumentos que tenía los había utilizado en sentido contrario, ¿no? Y me he dedicado más bien a liar a gente para la lista municipal de mi pueblo y tal. Pero ya no podía no voy a decir que no.
lo que nos preocupaba era que la gente no se preocupaba, no se interesaba de la política suficientemente, había un bajo grado de participación. Primer periodo. Segundo periodo, del 2008 hasta el 2015, con un momento álgido, que es el 15M de 2011, que es el periodo de la indignación. No hace falta que cuente muchas cosas y que cuente por qué la gente se enfadó, nos enfadamos y todavía continuamos bastante enfadados, ¿no? Bueno, sigue aquí el presidente. Perdona que no me ponga de pie, Juanma. Bueno, ese periodo fue un periodo de grandísima movilización. No os voy a contar nada que no sepáis, pero fundamentalmente fue un periodo de una movilización indiferenciada. Me acuerdo de un catedrático de la Universidad Complutense, que a pesar de ser la Universidad Complutense no es de Podemos, no vayáis a pensar, me decía: vengo del 15M, es maravilloso, hay gente de todas las edades, de derechas, de izquierdas, mayores, jóvenes, y yo en aquel momento le decía, bueno, a ver esto cómo canaliza luego políticamente, porque cuando canalice políticamente seguramente tendrá sus diversas manifestaciones. Bueno, pero era un momento, digamos, como de gran unidad en estar en contra de algo, ¿no? Y estar en contra de una gravísima injusticia, un conjunto de gravísimas injusticias que se estaban produciendo y estaban teniendo un daño sobre la sociedad. Era el momento de la indignación. ¿Os acordáis de aquel libro de Hessel, aquel que fue uno de los escritores, redactores de la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que murió hace poco? Indignados, un libro que tuvo un éxito enorme. Del 2015 en adelante estamos en un tercer periodo que tiene, a mi juicio, unas características completamente distintas. Y es el periodo de lo que podríamos llamar la reconstrucción democrática o la transformación efectiva de la sociedad. Ya no, la gente no está desafecta, la gente está muy movilizada, va a haber unos índices de participación solo en las elecciones bastante alto. Ahora mismo hay quien no tiene ninguna dificultad en hacer listas electorales, salen por todos los lados, gente con vocación política tardía, cuando antes yo recuerdo, bueno, que os voy a contar a vosotros, pero en la Navarra que yo vivo era enormemente difícil conseguir hacer una lista para mi pueblo, que 11 candidatos, hay que buscar 11 candidatos, es muy complicado. Ahora mismo en Navarra hay 14 listas y van a entrar al Parlamento probablemente 8 grupos parlamentarios. Es decir, que hay muchísima gente que está dispuesta a... El asunto es que al ser un proceso nuevo hay una gran incertidumbre. Entra gente que no tiene experiencia, que no sabemos qué es lo que va a hacer, que no tiene un pedigrí, no tiene defectos, pero tampoco tiene un pedigrí y una experiencia que podamos decir, pues me fío de él, ¿no? De hecho, yo creo que para muchos la política ahora mismo se está convirtiendo en una cita a ciegas. Hay mucha gente que está votando en contra sin saber muy bien lo que vota. Bueno, creo que cometeríamos un grave error si manejáramos categorías de un periodo para movernos en otro. Ahora no podemos ir por ahí diciendo la gente no se quiere comprometer, no es verdad, la sociedad se ha politizado muchísimo, en el buen sentido de la palabra. La gente quiere, o mucha más gente que antes, quiere actuar. Nosotros somos una generación, bueno, pues no es la mía, no voy a generalizar, mi generación es una generación que con el final del franquismo, en los últimos años del franquismo, cuando murió Franco tenía yo 16 años, sí, 16 años, y por tanto fue el comienzo de la conciencia política. Con los 17 años yo me hice del PNV y ahí sigo, y por tanto, bueno, pues vivimos esa experiencia de una gran ilusión, una gran movilización, todo era posible, se abrían cantidad de caminos que no sabían dónde iba a llevar. Y luego llega la normalización democrática, bueno, las cosas son más rutinarias, esto es más difícil, es complicado. Ahora estamos en otro momento, en buena medida muy similar a los años 70, de incertidumbre, de posibilidades, etc. Bueno, entonces, ahora mismo no nos valen las categorías de la desafección, del desapego, del pasotismo. Al mismo tiempo, ojo, porque hay gente que todavía está viviendo en esta tercera etapa con las categorías de la segunda. Y está pensando que aquí hay una gran fuerza de movilización, que es el 15M, que va en su favor
y no se da cuenta de que esa fuerza ya se está empezando a construir de manera plural. Voy a insistir sobre esto, ¿no? Y al mismo tiempo, ahora mismo yo creo que somos conscientes de que la indignación no es suficiente. No basta la indignación, no basta estar enfadado. Hay que hacer algo positivo. Yo creo que ha llegado un momento de decir, bueno, vale, muy bien, ya nos hemos metido con los bancos, nos hemos metido con las subprime americanas, nos hemos metido con los culpables de la crisis, estamos muy cabreados con la desigual repartición de los efectos de la crisis en unos o en otros, en unos sectores de la sociedad o en otros, estamos, ¿vale? Pero ahora, ¿qué hacemos con esa fuerza movilizadora? ¿Al servicio de qué la ponemos? ¿Cómo la transformamos? ¿Pero cómo la ponemos al servicio de algo que efectivamente transforme la sociedad? Y que no quede esto en un grito, que en los manuales de historia aparecerá, hubo un movimiento, la gente se enfadó muchísimo y luego se volvió todo a la normalidad. Y volvimos a producir, al mercado inmobiliario tradicional, a las cosas de siempre, a las rutinas políticas, a meter mano a la caja pública, volvimos a lo de siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguimos como sociedad? Yo creo que es el gran desafío que tenemos por delante. ¿Cómo conseguimos como sociedad transformar algo? Que esto no sea como era antes. Hay gente que, yo cuando oigo a veces el discurso de salir de la crisis, a veces oigo, lo que estoy oyendo es y volver exactamente a lo que teníamos antes. Bueno, pues para volver a lo que teníamos antes, un crecimiento totalmente descontrolado, una despreocupación por lo común, un modelo productivo muy injusto con ciertos sectores sociales y muy destructivo en relación con el medio ambiente, una idea del poder muy vertical, donde unos mandan y otros obedecen. A volver a eso, pues no sé qué es peor, ¿no? A ver cómo conseguiremos, o sea, yo creo que es el gran desafío que tenemos por delante, cómo conseguimos que demos un paso adelante como sociedades democráticas, ¿no? Y que nos instalemos en un modelo de reparto de la riqueza y del trabajo mejor del que teníamos, una relación con el medio ambiente mejor, una cultura política más respetuosa con la diversidad de lo que somos, etc. Bien, primero, estos son los 3 capítulos que yo os propongo. Segundo, ¿cuál es el nuevo escenario al que vamos? Yo creo que el nuevo escenario, esto es muy difícil, porque además yo soy filósofo, no soy un vidente, y no tengo una bola de cristal y no sé a dónde vamos a ir, pero me parece intuir lo siguiente, y es algo que yo avanzo aquí, también lo podemos discutir, y a lo mejor resulta que Azcoitia es un caso especial y esto no es lo que se va a producir, pero yo creo que en general se van a producir un escenario que está caracterizado por 3 asuntos. En primer lugar, yo creo que va a haber una mayor vigilancia de la gente sobre los representantes democráticos. Es decir, esa vieja idea del político como alguien que tenía un margen de maniobra, de discreción, que no era muy vigilado, que tenía un cierto margen de arbitrariedad, yo creo que eso se ha acabado. Se acabó. La gente en general yo creo que es más consciente de que la política es un lugar donde se está provisionalmente y sometido a crítica y a vigilancia continua, y por tanto no es un sitio cómodo para hacer cosas que harías si no te estuvieran vigilando. No, en el espacio público, los medios de comunicación, la policía, los jueces, los ciudadanos, sobre todo los ciudadanos, estamos muy atentos. Y por tanto, hay un conjunto de cosas, de exigencias a nuestros representantes y al sistema político que tienen que ver con cómo articular esta vigilancia. Hay una exigencia de transparencia, y hay unos medios de comunicación que hacen su trabajo mejor o peor. Nosotros como ciudadanos y ciudadanas somos críticos, no vamos a aceptar cualquier explicación, queremos una rendición de cuentas, etc. Al mismo tiempo, también la gente está más deseosa de ser tomada en cuenta, de que su opinión y su capacidad de decisión sea más tomada en cuenta. Lo cual no significa que todos tengamos que decidir en el ayuntamiento de Azcoitia todos los días, no vamos a ir al ayuntamiento pero a los que estén ahí como nuestros representantes tendrán que dar cuentas de manera permanente y de una manera más solemne en ciertos momentos como
como las elecciones. Y sobre todo, tienen una obligación de justificar. A veces no, lo que nos digan a lo mejor no nos convencerá, pero tienen una obligación de justificar. Yo creo que, para mi juicio, una de las cosas que más está, por ejemplo, erosionando al gobierno de Rajoy es una incapacidad, incluso una falta de conciencia de que el poder político está continuamente necesitado de justificarse. Tú tienes que dar razones de lo que haces. Bueno, esto, dicho sea de paso, esta primera propiedad también tiene algunos efectos un poco negativos, o sus problemas. Yo creo que hay, entre los políticos y las políticas, yo creo que hay a veces una cierta parálisis porque se sienten muy observados, hay un miedo a arriesgar, hay incluso un acartonamiento del discurso político, por fijarme en lo negativo, ¿no? A veces, cuando se hizo la ley de transparencia en España, me llamaron unos cuantos al Congreso, yo fui uno de ellos, y yo les dije, ustedes no es que no digan la verdad, que a veces no la dicen, ¿no? Sino que muchas veces no dicen nada. Sus discursos son perfectamente previsibles, ¿no? Bueno, no me echaron y me pagaron el viaje, y el billete de avión a Iruña me lo pagaron, ¿no? Pero creo que a veces esa sobreexposición de los políticos, del sistema político a cara al público, a veces tiene sus efectos negativos. Pero en general es bueno. Es bueno, y yo creo que quien entre ahora mismo en una tarea de representación pública tiene que ser muy consciente de que está expuesto a la crítica, con todo el derecho a que a uno le critique, que tiene que tener un espacio de cristal, y tiene que ser transparente, y al mismo tiempo puede exigir también un espacio de discreción para ciertas negociaciones y tal, pero en última instancia tendrá que dar cuenta. O sea, primera característica, una mayor vigilancia democrática. Segunda característica, un mayor pluralismo político y un aumento del número de actores. Antes me refería al Parlamento de Navarra, ahora mismo, si no recuerdo mal, hay 6 fuerzas políticas, aunque hay una que no se sabe muy bien cuál es, porque bueno, hay el espacio de Bildu y Geroa Bai, ahora mismo hay 3, está Bildu, Nafarroa Bai y los no inscritos. Hay 3. Bueno, pues eso se resolverá de otra manera. Pero en fin, va a aumentar el número de actores políticos. Y a nivel de Estado español, pues ya se habla del final del bipartidismo, que también esto es un asunto sobre el que se puede discutir mucho, ¿no? Porque yo creo que esto es una intuición que a ver si el tiempo me da la razón o no, pero yo creo que esos dos grandes partidos tienen bastante capacidad de resistencia. Y creo que los que han llegado nuevos, a veces las cosas que entran muy fáciles se van también con mucha facilidad, ¿eh? Y ya lo que estamos viendo con el fenómeno de Podemos y tal, bueno, pues son cosas que suben y bajan, y yo creo que va a ser más resistente el bipartidismo. Y además, tampoco me parece tan novedoso como se está presentando, porque si os fijáis bien, al comienzo de la transición teníamos 4 grandes partidos, teníamos el esquema 4 más 1, teníamos 4 grandes partidos, 2 derechas y 2 izquierdas, y 1, los periféricos, los nacionalismos vascos y catalán, vasco y catalán. Y de alguna manera vamos a volver a eso. Lo que ha pasado, el que es que llevamos muchos años así, y nos puede parecer que es lo normal. Lo que ha pasado es que la derecha, en la última etapa de Fraga, se unificó, dejó de haber 2 partidos, como había UCD, recordaremos los mayores del lugar, había UCD y Alianza Popular, eso se unifica en el Partido Popular, y pues hemos sido un partido que no deja nada a su derecha y que ocupa bastante del centro, teóricamente al menos, ¿no? Pero lo normal sería, como pasa en Francia, como pasa en Gran Bretaña, como pasa en Alemania, que hay 2 partidos de derechas, uno de derecha un poco fuerte y otro de derecha más bien centrista. A la izquierda, al comienzo de la transición, había 2 izquierdas. Había un Partido Comunista, al principio no demasiado fuerte, pero tuvo momentos de picos bastante altos. ¿Y cuál es el problema de la Izquierda Unida, a mi juicio? Que ha estado controlado por el Partido Comunista y por gente muy estalinista, que tenía muy poca capacidad de reinvención y de renovación. Pero yo siempre he dicho que si en España hubiera habido en el espacio de la izquierda
un Joschka Fischer, como hubo en Alemania, o sea, un ecologista moderno, en fin, con un discurso un poco renovado y tal, en el Parlamento español habría 40 diputados de extrema izquierda y 120 de socialdemócrata. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, yo no le veo nada de malo a ese esquema, ni tampoco nada de novedoso. Hay esta complicación, o sea, este aumento del número de actores y del número... tiene que también que ver con el aumento de lo que a mí me gusta llamar los ejes de identificación. Un eje de identificación es derecha-izquierda. Tú en el eje derecha-izquierda, ¿dónde te pones? Pones así, así, así. Otro eje de identificación que está coexistiendo con el que acabo de mencionar es el eje nacional. Tú en tu identificación nacional, en Euskadi, o en España, o en Cataluña, tú dónde te sitúas, ¿no? Bueno, y esto da lugar a cruces. Yo me sitúo en esta escala de identificación nacional, me sitúo aquí, soy más o menos nacionalista de un lado o de otro, y en el eje de derecha izquierda me sitúo aquí. Y hay otro eje que acaba de irrumpir con muchísima fuerza, que parece que se lo lleva todo por delante, y yo creo que no se lo va a llevar todo por delante, que es el eje nuevo-viejo. Hay gente que se presenta como nuevos frente a los que se presentan como viejos. ¿En qué se diferencia Podemos de Izquierda Unida o en qué se diferencia Ciudadanos de UPyD o del PP? Pues fundamentalmente en una cosa, que unos son nuevos. Luego habrá otras diferencias ideológicas, por cierto, la mayor parte de las cuales desconocemos. Se tendrán que ir aclarando. De lo que lo que venden fundamentalmente es lo que yo creo que ahora mismo es el gran valor en política, que es la virginidad política. Si tú te presentas a unas elecciones y consigues demostrar que no has tenido nada que ver con política, igual consigues que te vote alguien. Basta que te digan, pero este ya tuvo, para que ya te... en un eje, para la gente, para la que lo más importante es que venga alguien que no haya tenido nada que ver en política. Hace un par de semanas hubo un programa en la SER, en la radio, de gente donde aparecían los nuevos candidatos. Gente que venía del mundo intelectual o cultural o tal, y de repente daba el paso y se dedicaba a la política. Estaba Ángel Gabilondo, estaba Luis García Montero, el poeta de Izquierda Unida, estaba Ángel Escaso, que se presenta por Podemos en Asturias, estaba Fernando Delgado, un periodista de la radio que se presenta por PSOE en Valencia, y estaba yo. Y en una de las intervenciones yo dije, vale, está muy bien que gente que teóricamente no hemos estado en la política, bueno, yo he estado en la política desde el año 76, como acabo de confesar, pero en fin, gente que no hemos estado en primera línea, o no mucho tiempo, pues nos metábamos aquí y tal, pero no nos dejemos entrar. Es decir, el reconocimiento que nos hacen, a mí para mucha gente, bueno, tampoco mucha gente, pero unos cuantos en la calle, que bien, que venga gente de fuera de la política, ¿no? No nos creamos eso, porque en el fondo hay una pequeña trampa, y es que la gente está tan harta que quiere algo que venga de fuera, y no quiere experiencia, no quiere gente que haya pecado, sino que quiere gente que llegue intacta a la política. Y hombre, yo decía en esa discusión que tuvimos ahí, muy interesante, decía, no podemos entrar a la política. Bueno, a mí era el único de los 6 o 7 que interveníamos en aquella tertulia, el único que el día 24 no me va a cambiar la vida. No creo que saquemos 50 parlamentarios en Navarra, y además, pues si sacamos 50 hay 3 suplentes y ya me buscaré una excusa, ¿no? Pero a mí no me va a cambiar la vida. Pero no entremos, los que vosotros vais a entrar en la política, no entremos en la política desconociendo que la política tiene una lógica propia. Es bueno que de la sociedad civil venga gente de la poesía, de la universidad, de no sé qué, pero no vamos a ir a la política a dar clase, ni a recitar poemas. Y hay gente que ha entrado en la política y han sido fracasos estrepitosos. ¿O no? ¿Queréis que os haga una lista? Alguno está en la cárcel. Gente que entra del mundo de la banca, Mario Conde, y os acordáis del discurso, hay que meter criterios empresariales en la política, porque ya está visto que no tiene ni idea de economía. Pues fíjate, me cago. O gente que ha entrado de los medios de comunicación,
o jueces estrella que han entrado en la política y no han entendido que la política es un lugar, o Pizarro, ¿no? Que el economista, Vicente Ibercaja y tal, gente que ha entrado en la política y luego no ha sabido que la política es un ámbito muy complicado, donde hay que tener muchos criterios en cuenta y la gente no se rige por... yo no puedo examinar a la gente, yo no soy profesor, yo no tengo que dar lecciones, tengo que escuchar mucho, tengo que lograr pactos, ¿no? Es decir, que a veces esa especie de esa entrada... bueno, y luego hay otra cosa interesante, me parece a mí, que es cómo cuando Podemos irrumpe con tanta fuerza, recordaréis que empezaron a decir, porque son listos, empezaron a decir que no eran ni de derechas ni de izquierdas, lo que contradecía absolutamente su identidad. Oye, cada uno que piense lo que quiera de Chávez y todas estas cosas, pero de repente no son transversales, quisieron ocupar todo el espacio político. ¿Y sabéis cuál ha sido el desmentido más rotundo de eso? La aparición de Ciudadanos. Es decir, la sola aparición de Ciudadanos lo que ha demostrado es que el eje nuevo-viejo a su vez tiene una versión de derecha y otra versión de izquierdas. Con lo cual la derecha y la izquierda siguen siendo un vector importante. Ellos no pueden representar, están muy incómodos con Podemos porque les quita el monopolio de la novedad. Una mayor vigilancia democrática, más pluralismo político y aumento del número de actores. Tercera característica del escenario en el que estamos, una gran impredecibilidad. En estos momentos es muy difícil hacer proyecciones, promesas, planes estratégicos, encuestas electorales, previsiones, hacer una porra, es muy difícil, porque no saben ni apostar qué es lo que va a pasar, ¿no? Es la pregunta, yo siempre que me encuentro con amigos y con gente, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a ganar? ¿Cómo va a ser? Pues yo qué sé, no se sabe, ¿no? Hay que pensar que en el espacio político, esto pasa en todos los sitios, en el espacio político hay una gran volatilidad. La gente tiene una inconstancia en el voto. Ahora mismo los suelos de voto de los partidos han bajado muchísimo, muchísimo. O sea, lo que era los típicos nichos de votos. Antes se sabía, ¿no? Pues entorno obrero de las grandes ciudades, pues partido de izquierdas. Pues no. En Francia, los entornos obreros están votando a Le Pen. Barrios pijos, pues tampoco, o sí, pero no todos. En París, si uno va al sexto barrio, el partido que gana, los socialistas. Está viendo el encuadramiento típico de si uno era obrero de un tipo de familia, o aquí en Euskadi con una tradición familiar nacionalista o no nacionalista o lo que sea, uno respondía a ese patrón y iba en esa dirección. Ahora lo estamos viendo, ¿no? Es decir, que eso está quebrando y de padres a hijos no se transmite con la misma linealidad que antes, digo, en general, hablando en general, la tradición política, ¿no? Mi padre votó, mi abuelo, no necesariamente. Te encuentras a uno de familia nacionalista que vota al PP o uno de fuera que vota a Bildu. O sea, hay mucha más, y además con muchos más cambios. Y ahora, incluso las últimas encuestas lo que muestran es que la horquilla de indefinición es muy amplia. Antes uno podía tener duda, ¿votaría al PNV o votaría a EA? Bueno, es una duda, bueno, bien, razonable. O votaré a Izquierda Unida o al PSOE. Es una duda. Ahora mismo la horquilla de gente que te dice, no, yo no sé si voy a votar a Podemos o al PP, al PNV o a UPyD, o sea, por poner ejemplos extremos, ¿no? La horquilla de indeterminación, y por tanto, esto también está estudiado, y os lo digo para vosotros también, los 2 últimos días de las elecciones se decide, no sé si un 20% de votos, 25%. De los indecisos, mucha gente los 2 últimos días, hay que dar el todo derecho a los 2 últimos días. Hay que tener preparado una salva de tiros para ese día. O guardaros algo de munición. Nosotros este domingo tenemos un mitin en Iruña donde Uxue Barcos anuncia una grandísima novedad. Pero yo el otro día le dije, oye, guárdate alguna bala. No lo sabe perfectamente. Bueno, los espacios políticos ahora mismo son muy dinámicos. O sea, fijaos lo que ha tardado
Podemos, de no existir, a estar arrasando como una ola todo lo que tenía por delante, a empezar a generar unas contradicciones internas y a deshincharse. Y ahora comentaba con Asier, si las elecciones se retrasaran, por lo menos en Navarra, que es lo que yo conozco un poquitín más, se retrasaran 2 meses, Gueroa ahí sacaba 2 escaños a costa de Podemos. Porque para nosotros es un adversario muy importante, muy fronterizo, en ciertos sectores de la sociedad. Bueno, no sabemos, esto va a toda velocidad y por tanto no se puede uno quedar quieto, no se puede quedar uno quieto. O por ejemplo pensar lo que tardan las cosas en desgastarse. Se ha abreviado mucho el espacio de tiempo necesario para que las cosas nos decepcionen. Antes yo tengo un amigo que se divorció a las 4 semanas, ¿no? Y bueno, ya se lo toma con sentido del humor y yo me río de él un poco y tal, ¿no? Pero el otro día le decía, es que lo que a ti te pasó es que nos está pasando a todos, ¿eh? No en ese espacio necesariamente, sino en el espacio político, ¿no? Es decir, el espacio político es un espacio de grandes enamoramientos y de caídas en picado. ¿Os acordáis de Rosa Díez? ¿Os acordáis cuando Rosa Díez, nuestra exconsejera, parecía que se lo comía todo? Con una arrogancia, perdón, ¿no? Con todo el dicho que sea, con todo respeto, ¿no? Una arrogancia. Tengo ahí a un colega que es diputado, que es filósofo como yo, se lo comían todo. ¿Os acordáis de Basta Ya, el movimiento Basta Ya? No sé, o quizá la Asamblea Nacional Catalana, también ha habido una gran erupción, a ver qué traducción política tiene. Ahí hay otro tema, ¿no? Como un movimiento social que es generado fuera de la órbita de los partidos, luego se transforma en una estrategia política. Hay mucha dificultad, ¿no? Yo creo que a UPyD le está pasando que viene de una lógica de movimiento social, de hecho se gesta aquí, pero Ciudadanos se gestó en Cataluña. A ver qué pasa, porque la lógica de movimiento social es una, la lógica de los partidos es otra. La lógica de la Asamblea Nacional Catalana es una. CiU y Esquerra tienen una lógica diferente. A ver cómo son capaces de gestionar eso, ¿no? Por tanto, aunque el valor, o quizá precisamente por eso, político fundamental sea la legitimidad política, las cosas se vuelven antiguas a una grandísima velocidad. Lo que tardan las cosas en decepcionar, lo nuevo en convertirse en viejo y lo que parecía viejo en resistir, es muy curioso ese movimiento, ¿no? Bueno, os decía que bueno, este es un poco el panorama general y os decía que quería también hablar un poco de lo mío, de mi libro, en este caso de Navarra. Bueno, ¿qué está pasando en Navarra? Vamos a ver. Yo voy a hablar de los valores que a mi juicio identifican Gueroa Bai, valores que vienen, cuya formulación, porque esto es una vieja historia, algún día se escribirá esta historia, es una historia muy bonita y muy interesante de cambio, de adaptación al entorno, de inteligencia política de algunas personas que son inteligentes y otras que han dilapidado herencias. Esto se gesta realmente cuando se hace Nafarroa Bai. El barrio de Nafarroa Bai, como sabéis, supongo que sabréis, es abandonado por la mitad por Patxi Zabaleta, la mitad de Aralar, y eso tiene una reformulación con el paso del tiempo. Primera idea que yo os quiero transmitir, porque lo siento así, me da la impresión de que cuando uno actúa en política, lo primero que tiene que intentar es que sus ideas impregnen el discurso político. Esto lo de Podemos, que son politólogos, lo saben muy bien y lo han conseguido muy bien, ¿no? Ahora todo el mundo habla de casta, ¿no? ¿Verdad que todo el mundo habla de casta? Bueno, en Navarra, ¿de qué está hablando la gente? Ahora mismo. De cambio y de acuerdos. Y de integración. Estas 3 palabras son mágicas. Estas palabras hace 10 años las decíamos 5 personas. Algunos han dejado de decirlas porque ya no creen en ellas, e incluso se da la paradoja de que algunos que llevan toda la vida gobernando las están utilizando.
toda la vida gobernando y gobernando de una manera muy excluyente, las están utilizando. De hecho, es divertida, y a mí me hace gracia, a otros les cabrea mucho, a mí me hace gracia la propaganda de UPN. ¿Sabéis de qué está hablando UPN? De cambio. Yo en toda la vida gobernando y están hablando, no exactamente así, pero lo están diciendo de otra manera, ¿no? Pero, en fin, llega un candidato que no se ha quitado la corbata en los últimos 10 años y me parece muy legítimo, aquí tenemos así también con la corbata, pero de repente se ponen unos vaqueros y salen en la foto y tal, disimula las siglas y tal, ¿no? Esconde, pero si tú has hecho la carrera, y me parece muy bien, ¿no? Es decir, primera idea, ¿no? Yo creo que la transformación que ha habido en Navarra ha sido una transformación social. En estos momentos, por ejemplo, la escolarización en euskera en Navarra es impresionante, creo que es más del 50% ya. Eso no tiene un reflejo en la política real. Lo que está pasando es que la sociedad ha cambiado mucho en terreno lingüístico, en terreno sindical, en terreno de costumbres, y el sistema político tiene una gran resistencia a todos. No os voy a contar la historia de los 2 intentos de cambio de gobierno que ha habido, en los cuales el Partido Socialista finalmente no se decidió. Una de las grandes novedades del panorama que tenemos ahora es que el Partido Socialista es posible que no sea necesario particular ese cambio. Otra cosa es que sea conveniente o que lo pueda hacer, pero ya no es necesario. Antes, me acuerdo cuando en las anteriores elecciones, la pregunta del millón que nos hacíamos todos es: ¿los socialistas son de fiar? Ahora nadie lo pregunta. No porque no lo sean, no sé, me da igual, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Sino porque es que no pasa por ellos. ¿Se apuntarán a nuestro proyecto o no? Bueno, si se apuntan, lógicamente lo condicionarán también y tal, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué 6 conjuntos de valores, o 7 cosas yo creo que están pasando, o son como los valores hacia los que apunta Navarra y concretamente apunta al proyecto de Geroa? En parte yo creo que aquí hay cosas que las podéis dar por sabidas y a lo mejor aplicables a vosotros, o ya las habéis aplicado porque ya habéis gobernado mucho el PNV, pero en Navarra tienen una cierta novedad, ¿no? En primer lugar, Navarra es una sociedad muy fragmentada. Está muy fragmentada entre el norte y el sur, la cultura euskaldun y la cultura argeldun. Los guetos, hay guetos sociales, hay barrios, incluso el urbanismo, la propia organización del espacio público es muy lo público y lo privado, la memoria y la desmemoria. El otro día tuvimos el homenaje que se hace todos los años a los fusilados en la vuelta del castillo. En Navarra estamos todavía buscando restos de fallecidos, ¿no? de fusilados. Bien, entonces, el mensaje que Geroa a mi juicio, con un gran acierto ha conseguido trasladar es la idea de que se trata de gobernar para integrar. No se trata de gobernar para quitar a unos y entrar yo con el mismo sectarismo, pero de signo contrario. Para ese viaje yo no me apunto, creo que no vale la pena. Se trata de entrar, cambiar efectivamente, pero cambiar de verdad. No hacer lo mismo con el signo negativo delante, sino hacerlo distinto. Y por tanto, salir de esa Navarra ha sido siempre un territorio que se ha definido contra algo. Desde las crónicas del padre Moret, que Navarra se definía contra Aragón y tal, todos estos años que se ha definido contra lo vasco, contra los vascongados, como le queramos llamar, ¿no? Y por tanto, el mensaje de Geroa ha sido: no es una cuestión de pasado, Geroa, o sea, lo que nos interesa es Geroa, el futuro, ¿no? No preguntar de dónde venimos, ¿no? Sino lo fundamental es hacia dónde vamos. Segundo, no me extenderé mucho, hay que aumentar la exigencia ética de los representantes públicos. En Navarra ha habido una ligereza, por decirlo de manera sencilla, con el dinero público. Se han cometido errores. Yo creo que una cosa son los errores de cálculo, de inversión, que en todos los sitios los ha habido y son más o menos disculpables, y hay otras cosas que son verdaderos saqueos, ¿no? Bueno, cuando yo era hasta hace poco, hasta que me integré en la lista de Geroa, era del Comité de Ética Pública del Gobierno Vasco, y me preguntaban
aquí en la comunidad autónoma me preguntaban los periodistas por el código ético y tal, y alguna vez salía el tema de Navarra y tal, y yo les decía, me preguntaban, ¿eso del código ético es bueno o malo? Y tal, y decía, hombre, es una cosa a medio hacer, o sea, es un camino que hay que recorrer, ya veremos lo que da de sí y tal, ¿no? Pero yo paso la muga muchos días a la semana, porque yo vivo en Iruña y trabajo en Donosti. Y es que no os podéis hacer idea. O sea, cuando aquí, y lo digo con orgullo además, y Asier tiene mucha culpa en esto, porque es uno de los que ha impulsado este tema, cuando aquí los altos cargos del gobierno vasco nos estaban preguntando a la Comisión Ética a ver si se podían quedar una corbata que les había regalado un empresario en una, no sé qué, o 2 botellas de vino, en Navarra había reuniones donde había 3 dietas en la misma mañana. Y una caja solvente, sana, estaba a punto de ser liquidada. Y nos hemos quedado sin un gran instrumento financiero. Por cierto, el director general de esa caja me dijo a mí, en un momento determinado, yo ya sé lo que habría que hacer con esta caja. Tendríamos que hacer una fusión con las cajas vascas, decía, con las cajas vascas, porque tenemos el mismo espacio, tenemos una misma cultura financiera, una realidad económica bastante similar y tal, ¿no? Pero no lo puedo hacer porque no me dejan. Bueno, este es un hombre que tampoco, es que la política, o sea, no es un político, ¿no? Bueno, el navarrismo nos ha costado mucho dinero. No estamos en la comunidad, en la región europea. No tenemos una caja de ahorros. No plantamos batalla allá donde hay que plantar batalla en los presupuestos, etc., ¿no? Es muy caro, nos está saliendo muy caro. Bien. Entonces yo cuando me preguntan decía, mira, yo paso la muga, y cuando oigo que un alto cargo del gobierno vasco nos está preguntando si se puede quedar con 2 botellas de vino, y veo esto, digo, si en Navarra tuviéramos un instrumento de la 10ª parte de lo que tenéis en la comunidad autónoma vasca, no nos hubieran pasado muchas cosas que nos han pasado. En tercer lugar, esto no sé si es un valor o no sé si esto, diría que Isabel Rettigui, que os habrá dicho, que ha estado aquí hace poco, ¿no? Yo creo que en política hay que ser modestos. Llamémosle modestia o llamémosle humildad. Hay que ser modesto. Tenemos los votos que tenemos. La gente nos ha puesto en donde nos ha puesto. No representamos nada más que lo que representamos. Esto parece una realidad de perogrullo y dirijo, qué tontería. Examinar los discursos públicos. La gente habla en nombre de cosas que no le pertenecen. A veces nosotros hablamos en nombre de cosas que no nos pertenecen. Yo no me siento legítimo para hablar en nombre del pueblo vasco, ni de Navarra, ni de la izquierda, ni del progreso, ni del futuro. Podemos hacer retóricas, yo puedo decir, no, además yo estoy convencido, la idea que yo tengo de Navarra es la mejor, pero yo no represento a Navarra entera. Yo tendré los diputados que tendré. Y por tanto, eso nos debería hacer cambiar un poco el discurso y la manera de monopolizar ciertas cosas, ¿no? Cuarto, van a ser inevitables los acuerdos. Este cajón, ¿no? El otro día, el domingo, salía una encuesta en el Diario de Navarra, bastante buena, por cierto, donde nos ponía Geroabay como la segunda fuerza, y las combinaciones posibles de gobierno para tener mayoría eran de 4 o 5 partidos. No hay ninguna para tener mayoría. Otra cosa es que haya gobiernos de coalición. Eso es otro tema. Yo creo que en Navarra sí, habrá gobierno de coalición sin mayoría absoluta, pero con pactos. Gobiernen unos o gobiernen otros, tendrá que haber gobiernos de coalición, cosa que ha habido muy poco. Ha habido los 2 primeros años de Barcina y el año del tripartito. Y que yo recuerde, no ha habido ninguna coalición más. Siempre ha habido gobiernos monocolores, del UPN, sobre todo de UPN, y un periodo de tiempo Partido Socialista. Entonces, eso, o sea, ¿por qué no empezamos a considerar que eso, en lugar de una carga, puede ser una oportunidad? Qué pena, ¿no?, que tengamos que pactar. Bueno, pues a lo mejor
Os pongo un ejemplo, lejos de aquí. La ley Wert. ¿Para qué vale la ley Wert? Una ley conseguida por un partido que tuvo mayoría absoluta, que todavía hoy tiene mayoría absoluta, y que dentro de poco no va a representar más que el 25% y va a tener 100 diputados. Cuando todos los grupos parlamentarios se han comprometido a que en cuanto haya otra mayoría esa ley se deroga, y hemos metido a la escuela, a las escuelas en general, en un lío, sin tener en cuenta las comunidades autónomas, sobre todo aquellas que tienen competencia exclusiva en materia de educación. Bueno, nos hemos metido en un lío. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena meter a la sociedad en una presión en lugar de hacer acciones realmente transformadoras? Yo tengo estoy en la convicción de que en política uno tiene que elegir a veces entre mantener intactos los principios o transformar efectivamente la sociedad. Elige. ¿Que quieres mantener intactos los principios? No hay ningún problema, pero no vas a cambiar la realidad. Si cambia la realidad, vas a tener que ceder, porque esto no es tuyo. Quinto, lo que podríamos llamar el principio de responsabilidad. O sea, yo creo que en Navarra, concretamente en Navarra, aquí eso es bastante diferente, pero en Navarra, al mundo abertzale o a la izquierda en general se nos ha visto como gente poco competente en la gestión de lo público. Aquí no tenéis eso, porque más bien la tradición, no sé si mítica o real y tal, pues es que el PNV es muy competente y gobierna muy bien, seguramente es verdad, ¿no? Pero allí, que el PNV no ha gobernado, hay otra constelación diferente. La idea en general, a veces, por cierto, nosotros hemos contribuido también a ella, porque a veces, en fin, hemos mandado cada representante que, en fin, no voy a poner ejemplos que... No voy a poner ejemplos. Tenemos que conseguir que, concretamente, Geroa Bai represente la competencia. No solamente gente guay, gente moderna, progre, diferente, plural, sino también la competencia. Y esto ha empezado a percibirse. Os cuento un ejemplo. Hace unos meses, no muchos meses, el gobierno foral propuso una reforma fiscal. Los socialistas propusieron una reforma alternativa. Y Geroa Bai, con el trabajo de Manu Ayerdi, presidente del PNV de Navarra, el parlamentario, hizo otra propuesta. Y en el momento de impasse, ahí en la Comisión de Hacienda, que no sabían muy bien cómo vehicular aquello, a alguien se le ocurrió la excelente idea de decir: oye, ¿por qué no se lo mandamos a los técnicos de Hacienda que examinen las tres propuestas y nos digan cuál es mejor, desde el punto de vista técnico, con cuál se recauda más dinero, cuál es más equitativa en la distribución, etcétera, etcétera? La mejor fue la de Geroa Bai. Aquello fue yo me recuerdo un amigo mío empresario, para nada de nuestra cultura política, de mi cultura política ni nada, estaba impactado. O sea, como que Geroa Bai tiene ahora mismo la mejor cabeza en gestión económica. Ahora todo el mundo quisiera en su gobierno a Manu Ayerdi como consejero de Hacienda. Es visto como el parlamentario más potente, más fiable en eso. Es una cosa fantástica. Hemos luchado para no solamente ser gente moderna, gente muy abertzale, gente muy joven y muy rompedora, sino también por representar un cierto valor de competencia. Que estos pueden tener mira, aquí viene la juventud, así da gusto. Estos pueden tener la hacienda foral. Y tener la hacienda foral es una cosa muy simple. Bien. Sexta, ya me quedan dos, sexta y séptima. Hay que reconstruir la centralidad política en Navarra. Yo creo que la centralidad es una cosa abandonada por unos y pretendida por otros, pero, en fin, de manera... Y además la centralidad no tiene mucho que ver con la opción ideológica, no es ser de UCD, no se trata de ser de centro, no se trata de estar en el centro. Eso que, por ejemplo, Pablo Iglesias dijo con mucha inteligencia, ¿no? Nosotros aspiramos a la centralidad. Otra cosa es que lo consigan, porque la centralidad fundamentalmente es algo que reconocen los demás. No es que tú no te la das a ti mismo. ¿Qué significa la centralidad?
la posición en el tablero de juego tal que todos los pactos pasan por ti. Que tú eres la novia preferida en el baile, por las razones que sean. A veces por casualidad, porque lo has trabajado, porque te has puesto bien estratégicamente, porque el tipo de discurso que tienes no tiene aristas. No sé, jugando a predicciones de futuro, si me dejáis, yo creo que tanto Podemos como Bildu en Navarra son muy conscientes de que no están en la centralidad. Podemos tuvo unas primarias en las que no ganó el candidato oficial, apoyado por Errejón, que cayó como un paracaidista y no consiguió nada, y la que salió no representa la centralidad. Es una persona que con mucha ligereza ha dicho que pactaría con Bildu, en fin, se ha posicionado en esa... Bildu, al mismo tiempo, según me contó el otro día un periodista, le había dicho, no, yo ya sé que yo no seré presidente de gobierno de Navarra nunca. Yo con 10, 11 parlamentarios, o 9, o 8 le da la encuesta, 7 le da la encuesta del Diario de Navarra. No sé, con esos parlamentarios ya no tengo socios. Es lo que le está pasando al PP en muchos sitios en España, ¿no? Que tiene que sacar mayoría absoluta, porque no tiene socios, tiene pocos amigos, ¿no? Entonces, en política tú vales el valor. ¿Cuál es el valor, como la cotización en bolsa de las acciones de Zara, ¿no? Pues ¿cuál es el valor del partido X en este sitio? Pues fundamentalmente es el valor de los votos, pero también el valor de la capacidad que tienes de tejer acuerdos. Y hay partidos que por su posición en el tablero tienen muy difícil acceder a socios. El PP, por ejemplo, tiene una mala centralidad. En general, no estoy hablando de Euskadi, sino en general. Probablemente Bildu también tiene un problema de centralidad. Y donde ha arrasado, pues bien, y donde no ha arrasado, pues a lo mejor ahora entramos en un escenario. Última idea, que no la he puesto por apoyar, puesto en primer lugar, o en segundo quizá. Yo creo que la idea más importante de Droga es la de integración. Yo creo que la gente nos identifica más con integración, y la segunda identificación es con el autogobierno. Vamos a ver, en Navarra en los últimos años han pasado una serie de cosas que no entraría yo ahora en el detalle de todas ellas. Una serie de cosas en virtud de las cuales la verdadera defensa de Navarra, de su autogobierno y de su identidad plural, ha quedado vacante, se ha quedado vacía. El año pasado se firmó un manifiesto foral, un manifiesto foral bastante transversal, en el que había gente pues, como Juan Cruz allí, por poneros un ejemplo, lo más cercano del navarrismo, hasta Fernando Barret, y unos cuantos yo también firmé aquello, ¿no? Ese manifiesto respondía a una inquietud muy extendida en Navarra de que no estaba siendo Navarra suficientemente defendida en Madrid. UPN es un partido que se ha pasado mucho tiempo considerando que el enemigo está aquí y no se ha dado cuenta, no sé si el enemigo o el adversario o el competidor o el que a veces tiene la sartén por el mango está en Madrid. El autogobierno de Navarra no está amenazado por una anexión, por cierto, además también está probablemente los nacionalistas en Navarra durante muchos años hemos estado con el Nafarroa Euskadidad y jugando el juego de la integración, como se le quiera llamar. Bueno, probablemente el nacionalismo también ha visto que la realidad institucional de Navarra es muy testaruda y está jugando con otra realidad. Eso ha descolocado a UPN. Me decía el otro día un amigo mío de ellos, de UPN, me decía, aquí hemos estado muy crítico con la deriva de UPN, aquí hemos estado mucho tiempo diciendo que vienen los vascos y que los vascos se lo van a cargar, y al final nos lo hemos cargado nosotros mismos. Hablando de Osasuna, de la Caja y de otras muchas cosas. No lo hemos cargado nosotros mismos. Eso la gente lo percibe. La gente percibe que el diputado que tenemos en Madrid no habla más que del aborto y de que no haya exterroristas dando clase en colegios. Entonces, claro, el otro día salía una identificación de los partidos en España y el partido más a la derecha de todos era UPN. Eso es lo que la gente identificaba. Y una Ursula Barcos, con su fuerza, en fin,
en momentos en los que no ha habido en Madrid mayoría socialista, pues será capaz de negociar cosas muy sustanciosas, y un diputado de UPN que vota continuamente a favor del partido del gobierno, del PP, es incapaz de obtener alguna contrapartida. No es, en fin, yo creo que Rajoy, fijaos lo que os digo, Rajoy recibe antes a Iñigo Urkullu que a Carlos Salvador, y a Iñigo Urkullu no le recibe mucho, no todo lo que decía, ¿no? Entonces, hay mucha gente que ha visto que en Navarra, que UPN no se mueve nada contra las leyes recentralizadoras, no se mueve nada cuando se cuestiona el concierto económico o el convenio, como ha pasado con UPyD o como está pasando con Ciudadanos. UPN, como si no fuera la cosa, están mirando a Vitoria, pensando. De hecho, el manifiesto foral, que en el fondo fue una cosa pues, muy casera, hecha por 3 o 4, puso muy nervioso a UPN, y inmediatamente el sector de Sanz, de Miguel Sanz, en su pugna por el liderazgo de UPN con Yolanda Barcina, dejó deslizar que efectivamente eso del manifiesto en cierto modo era verdad, porque Yolanda Barcina no estaba representando bien los intereses de Navarra ni la identidad navarra. Pues aquí me callo, es que era un hit, suena retar. Podemos hablar. Galdereko baldin badu bat ematek. ¿Nos has convencido a todos o no nos has dejado reflexión? Que a uno no le pregunten puede significar dos cosas, las dos muy extremas. Eso en la caja de Navarra tiene que afectar mucho ahí ahora, en las votaciones estas. La gente, sí. O sea... Sí, la caja... hay varias cosas ahí, ¿no? Pero la caja de Navarra es muy simbólica, la caja. Yo no sé si he visto ese simbolismo casi mitificado, no sé si lo he visto aquí. Me parece que no tanto, ¿no? La verdad es que como instrumento financiero, la proximidad a la hora de conceder crédito a las pymes y todo esto, en fin, sea eficaz, pero otra cosa es el simbolismo. Y el simbolismo de la deriva de la caja, de ser un instrumento propio a ser algo en manos de la Caixa. Bueno, la Caixa me consta que ha hecho un esfuerzo para que esa irrupción no se viera como algo negativo en la población, pero no es lo mismo, ¿no? Yo creo que, no sé, al final a Geroa nos pondrá la gente de donde quieran, ¿no? Pero la tendencia es a que ciertas cosas muy totémicas en Navarra han desaparecido. El otro día me decía otra persona, también de la cultura, esta decía, ya solo les queda cargarse las javieradas, ¿no? Yo nunca he sido ni de encierro, ni de javieradas, ni de estas cosas, a mí no me ponen así especialmente, ¿no? Pero hay mucha gente que sí. Y lo simbólico va a jugar un gran papel. O sea, no solamente lo económico, que es muy importante, o sea, que la caja sea un instrumento de crédito al servicio de un territorio, que quizás sea lo sustancial, sino también lo simbólico, lo que la caja sí simboliza. No sé, yo paso por Carlos III y veo el emblema de la Caixa y no les tengo ninguna manía, no tengo nada contra la Caixa en absoluto, ¿no? Pero me entra una tristeza, ¿no? Será, pero sobre todo yo creo que lo que ha sido determinante es ese vaciamiento del núcleo de lo que es la defensa de la identidad y el autogobierno de Navarra. Que eso se haya quedado vacío. ¿Cuáles serían las 5 características que meterías en la mochila de un buen político? Jesús María José. Las 5 características. Así, digo varias, ¿no? Así, ¿no? Vamos a ver. O varias cosas que a mí me parece importante, ¿no? Me parece importante de los políticos, ¿no? Y
Yo por mi oficio además he hablado con muchos políticos muchas veces, con políticos con los que no estoy de acuerdo a veces en absoluto o en muchas cosas, ¿no? Pero digamos que he conocido la fauna política, la he conocido de cerca. Aquí en este umbral han llevado unos cuantos, algunos podría decir bastante conocidos, ¿no? Y es un tema que me gustaría un día escribir, no escribir sobre las típicas memorias de confesiones de lo que me dijo tal, sino ¿qué hay dentro del político? Ahora me he dedicado, porque me encargaron un trabajo, me he dedicado a leer memorias de políticos, o sea, qué cosas se tiene que hacer uno en la vida, ¿no? Con algunas he disfrutado mucho. Por ejemplo, con las de Zapatero, el dilema, cuando me cuenta su vivencia de la crisis económica, es fascinante. Es como estas series de televisión, Borgen, ¿habéis visto Borgen? Borgen es la mejor serie. Si queréis saber lo que es un político, ver la serie Borgen. La política danesa, con todos los conflictos que la política le plantea, es apasionante. Yo creo que es la que refleja mejor, por lo que yo he visto, no Juego de Tronos, como dice Pablo Iglesias. No, Juego de Tronos no es lo que refleja, por lo que yo entiendo. Refleja mucho mejor. Entonces, bueno, me he leído bastantes memorias, algunas horrorosas, o sea, en el extremo de lo peor que he leído, las de Bono, por ejemplo, horrorosa, una cosa horrible, un anecdotario, además de cotilleo, y vino y me dijo, y fíjate, o sea, dejando mal a todo el mundo, salvo a él, casualmente, horroroso. En cambio, en Zapatero, me he encontrado una sinceridad de un hombre que te cuenta, en medio de una tormenta perfecta, como era la tormenta del 8, el año 2008 y 2009, las presiones de los mercados, cómo se disparaba la prima de riesgo, la convicción socialista de proteger a la gente más necesitada, cómo hacer compatible todo eso en medio de una gran incertidumbre. Y eso lo describe muy bien y creo que con eso. Bueno, me he leído varios, en fin. Propiedades. Yo tenía un amigo que fue director general y que me decía: yo no soy director general, yo estoy de director general. Uno que fue diputado general aquí en Guipúzcoa, hace mucho tiempo, una vez iba por la calle, me contó él, ¿no? Iba por la calle con su hijo y recién nombrado diputado general, y la gente le iba saludando, saludaba a mucha gente. Y el hijo le dijo: ahí está, te saluda todo el mundo. Y le contestó: no, saludan al diputado general. Eso es yo siempre lo he recordado y siempre lo he contado por ahí, ¿no? Que yo creo que la conciencia, primero, la conciencia de que uno está en un sitio provisional, puesto por la gente, y la gente nos puede mandar a casa en cualquier momento. Esa conciencia, yo creo que es muy importante. No sé si en segundo lugar, pero otra idea que se me ocurre que puede ser importante. Yo creo que la política hoy en día está sometida a una gran velocidad. Los políticos son gente agitadísima en el día a día, sometidas a mil presiones. Los medios de comunicación imprimen un ritmo voraz, vertiginoso, y una gran aceleración. Y el político o la política se puede dejar abandonar en esa vorágine y puede no tener ningún espacio para la reflexión y para la estrategia. Y en política hace falta táctica oportuna, sentido de la oportunidad, mucho sentido de la oportunidad, y hace falta también una cierta visión de medio a largo plazo. Y eso creo que lo estamos haciendo muy mal en general, en nuestros sistemas políticos. Una visión un poco anticipada de futuro. Yo creo que eso es muy importante. Tomarse un tiempo de reflexión, en una cierta distancia. Pensar, reflexionar, no precipitarse. Con estas dos cosas yo me conformo. Las 5, no hace falta llegar a las 5. Con eso, con esa conciencia y esa distancia me parece que es importante. Luego hay otra discusión también sobre si la política debe ser una cosa hecha por profesionales y gente permanente y aparatos, del aparato, o por gente que entra y sale. Y yo ahí en ese tema no tengo una solución, porque creo que no existe.
y la he buscado. Creo que al final hay que buscar un equilibrio. Hoy en día la política es impensable sin gente que se profesionalice. Hace falta gente profesionalizada. Esto no es una cosa de amateurs, de gente que viene, que va y tal. Hace falta, la política es muy complicada, hace falta una gran resistencia, hace falta también comprender las claves y la lógica que hay ahí, y eso a veces alguien que lleva mucho tiempo allí tiene una experiencia que transmitir. No soy nada de estos de ala, todos a casa, que lleguen todos nuevos y tal. Me parece eso una estupidez. Al mismo tiempo creo que un sistema político en el que no entra y sale gente, algo le pasa. Y en fin, me parece que hay partidos y hay sitios y que están muy anquilosados en esa, siempre los mismos, duran mucho tiempo. O sea, yo creo que no sé cuál es el porcentaje correcto de profesionales y aficionados, pero en algunos sitios hay demasiados profesionales, ¿no? Esto es lo que se me ocurre así improvisando, así, ya lo siento, pero no me sale así ninguno más, o muchos, pero ninguno que sea así como tan central, ¿no? Hombre, y luego también, si no hay más preguntas, yo sigo hablando, ¿no? Sí. Yo creo que también, de nuevo modo que hay que distanciarse un poco de los acontecimientos y ver las cosas un poco en perspectiva y no ir todo el día sobre la ola del surf, ¿no? También hay que tener un poco de pensamiento propio. Y a veces los políticos, contra el tópico que se dice tan habitual, los políticos se han constituido una casta y una gente diferente que se ha distanciado de la gente y de ahí todos los errores que cometen. Yo suelo señalar, aunque eso sea para llevar la contraria y para molestar, que muchos de los errores políticos que se cometen es porque los políticos están muy poco separados de la gente, es decir, están muy pegados a los intereses inmediatos, a las presiones, son muy vulnerables a las presiones y a adular a la gente, a veces hay que asumir riesgos. Y no hay que decir lo que la gente espera que digas. Un ejemplo. Este asunto que ha habido ahora en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados en Madrid, con Pujalte y Trillo que se cobraban y tal. A mí, una de las cosas que me parece más preocupantes del sistema político que tenemos es gente que está jugando dos barajas. Y lo capturables que son los representantes políticos por los grandes intereses económicos. Esto es tremendo. No sé cómo es en Vitoria, no sé cómo es en la plaza de Guipúzcoa, pero desde luego en Madrid veo unas cosas, o sea, que haya tanto parlamentario con despacho de abogado asesorando a empresas que tienen relación con la administración. Eso es una cercanía fatal, o sea, hay que distanciarse, ¿no? Lo que pasa es que a veces también hay que decir, oye, a los parlamentarios hay que pagarles un buen sueldo. Que no tengan esa tentación tampoco Ahora cuando se discutía el tema de los procedimientos ¿cómo se llama? Esto que a un político no le juzga, el aforamiento, los aforamientos, también yo por llevar la contraria dije, ojo, que uno esté aforado no significa que uno sea impune, significa que a uno no le pueden juzgar en un plano que puede colisionar con sus intereses. Y a lo mejor es mejor que le juzgue el Supremo. Por cierto, a veces esto es un gran perjuicio. El caso de Griñán y de Chávez se ha visto muy claro. No han tenido que ir a declarar. El caso de López Aguilar ha sido terrible. Una persona que no se ha podido defender porque el caso estaba en el Tribunal de Violencia de Género de Canarias y él solo podía declarar en el Supremo. O sea, eso también tiene muchas pegas. Pero nosotros aforamos a los políticos ¿para qué? Para protegerles de algo que a los políticos los destroza, que es las presiones inmediatas. Yo quiero que mis representantes tengan una cierta libertad respecto de los lobbies, respecto de las presiones de los medios, de las presiones del entorno, que gocen de una cierta autonomía. Y me gustaría políticos que no me hagan la pelota, que no me hagan la ola, que digan con valentía lo que piensan.
luego ya, oye, les echo a casa. Si no me gusta ya les echaremos. Pero a veces hay que saber ir un poquitín y tomar decisiones arriesgadas. Siguiendo por esa línea, listas cerradas, listas abiertas, esa discusión, ¿cómo la ves? Con mucho escepticismo. Yo ya sé que esto tampoco es de moda, está de moda, pero yo soy defensor de los partidos políticos. Creo que los partidos políticos lo están haciendo muy mal, en general, pero lo que vendrá después son mejores partidos políticos. No amalgamas, en fin, decía un sociólogo famoso hace muchos años, decía, la organización es lo que defiende a los débiles frente a los poderosos. Y que haya organizaciones con reglas, con criterios de representatividad y tal, es mucho más democrático que las masas indiferenciadas. Los partidos políticos, viejos, casposos, a los cuales se les impone la paridad, han presentado candidatos, han presentado más mujeres que los nuevos partidos y que los nuevos movimientos sociales que han votado por internet y tal, y casualmente han salido casi todos varones. Es decir, que a mí me parece que tiene que haber reglas, normas, procedimientos, organización. Echar a una persona de un partido político es difícil. ¿Sabéis cuánta gente del partido político, incluso cuanto más viejo, más difícil? ¿Sabéis cuánta gente se ha echado de UPyD? Desde el primer momento. UPyD ha echado por la ventana a la mitad de su militancia. Podemos, que es un partido que entra y rompe con la lógica del movimiento social y de las redes de internet, de las redes sociales, y por tanto según el principio de aquí viene el que quiera, here comes everybody, que se dice que decimos en inglés, aquí viene el que quiera, tú te apuntas, ni siquiera hace falta estar registrado, es una cosa así como bastante abierta y flexible, qué bien, qué bonito. ¿Ya? Primero, en las primarias ha votado muy poca gente. Segundo, ¿qué tipo de control hay sobre eso? Como yo sé que eso no está capturado, no sé, voy a ponerme muy extremo, por los neonazis, imaginaos que hubiera neonazis o no, iba a hacer una broma que no. Pero, por ejemplo, en Podemos en Euskadi hubo sus polémicas porque Izquierda Unida, Madrazo, quería entrar ahí, lo cual me parece legítimo, pero en fin, los espacios abiertos donde entra cualquiera y nadie sabe, no se conoce y tal, es decir, el viejo partido en el que para afiliarte tienes que tener 2 firmas de alguien, que nos conocemos, que tal, no sé cuándo, pues sí, es una castaña. Muy viejo y da lugar a muchas cosas que todos podemos hacer la lista de defectos que tiene eso, pero tiene también muchas garantías, ¿no? Entonces, volviendo a lo tuyo, no espero mucho de esos fenómenos tipo listas abiertas. Primero, hay listas abiertas en el Senado. El 96% de los votados al Senado coinciden con los que uno ha votado en el Congreso. Hombre, podrías hacer un esfuerzo de imaginación. ¿Qué pasa?